buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que están por ahí. Yo soy Germán, soy cofundador de Scrum México y me da mucho gusto estar esta tarde-noche con ustedes y con Adrián Perró. Adrián, un amigo, un trainer, un genio, un pensador de la agilidad y con una carrera de 20 años. Ahora nos va a comentar un poco más él de a qué se ha dedicado en estos 20 años. Con Adrián, muy buenas conversaciones respecto de sociocracia y de la agilidad y de la parte que está por atrás. Y hace poco Adrián nos comentaba que con Scrum Alliance habían diseñado un curso de escalabilidad, de escalar Agile, que era agnóstico a los frameworks, ¿no? Ahora nos va a comentar más él. Entonces dijimos, uy, esto es algo que hay que divulgar, que hay que comentarle a la gente que existe esta mirada y pues vamos a tener un Agile Talk de esto, ¿no? Y aquí estamos, entonces, con Adrián en sus 2 de la mañana, creo, por allá por Europa. Y nos da mucho gusto estar con él y presentarlo esta tarde-noche. Buenas tardes, El Adrián. placer es mío, Buenas Germán. noches. Por cierto, Germán, un par de cosas. Primero, ¿cuánto tiempo tengo? Pues máximo hora y media, 2 horas, lo Vale, sí, que ok, te ya, quieras ya ocupar contaba de con eso. eso. Vale, perfecto. Y la otra cosa es que me has puesto una foto ahí en el vídeo que ya tiene años, ¿eh? Esa tenemos que actualizarla porque me he quedado con menos pelito. Yo también parezco más joven, ¿eh? Pero hay que actualizarlas. Totalmente. Bueno, pues voy a compartir pantalla, si os parece bien, y empiezo ya con la charla. A ver. Mm, esto. Se ve una señorita escaladora experta por pantalla. Ahí dice que está empezando a compartir, todavía no llego a ver nada. Ah, ¿no? Ahí va, ahí sí se ve. Ahora se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, este es el Agile Talks para Scrum México, que trata sobre escalar más allá simplemente de aplicar frameworks. Este es el tema, ¿no? Que todos sabemos que hay esos marcos de trabajo que pueden utilizarse para escalar, los más famosos siendo Safe, Less, etcétera. Pero claro, esto presupone una serie de suposiciones que hacen que sean aplicables. Y de eso vamos a tratar. ¿Realmente tiene sentido para todo el mundo utilizar esos frameworks? Y si no, ¿qué hacemos? Primero me voy a presentar. A ver, me presento. Esa foto es más actual. Yo he estado como cofundador de Parnos, una consultora que se dedica a ayudar a empresas a crecer de manera sostenible y sana. También soy Certified Scrum Trainer de la Scrum Alliance y no solo doy cursos a través de la Scrum Alliance, sino que también doy formación en varias universidades, entre ellas La Salle en Barcelona y ESA de Business School, que es uno de las escuelas de negocio más potentes de Europa. Yo como formador también me he formado, ¿no? Tuve el placer de ser alumno de La Salle en ingeniería informática. Luego, más adelante, hice un doctorado en inteligencia artificial, que ahora es súper sexy, pero cuando yo hice la inteligencia artificial no era tan sexy como ahora. La hice en el CES, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Y por último, hace unos años, antes de la pandemia, hice un programa de desarrollo directivo en IES, que es uno de las instituciones de escuelas de negocio más reconocidas. Por parte de la experiencia, porque no solo me he dedicado a la formación y a formarme, he trabajado ya sea como empleado o como consultor en grandes empresas, como en Criteo, los que inventaron la publicidad personalizada, HP, que supongo que conocéis todos, Roche. ESA es la Agencia Aeroespacial Europea,
Vueling es una empresa de vuelos baratos europea, española concretamente. Audi Volkswagen, Agilar. Yo empecé mi carrera como consultor en Ágil dentro de Agilar. Hotelbeds, Aqualogy, Voxel. Bueno, estas son las más prominentes. Dentro de mi experiencia, en muchas de estas empresas yo he ayudado a escalar, porque como podéis ver, HP, Roche son empresas muy grandes, donde hacer Scrum solo con un equipo pues no era suficiente y tenían que ver qué más podían hacer para conseguir eficacia y eficiencia a escala. Bueno, vamos a empezar entonces. Hay un libro es una piedra angular de lo que sería el escalar las metodologías ágiles de Craig Larman y Bas Bode, que son los creadores del marco LES, que es uno de los marcos más conocidos dentro de lo que sería el escalado ágil. Y ellos dicen en uno de sus libros, que es el Scaling Lean and Agile Development, empiezan el libro con esta cita. Nuestra recomendación, después de unos cuantos años estando en desarrollo offshore, multisitio y grande, hemos destilado nuestra experiencia y nuestro consejo es el siguiente. Don't do it. No lo hagáis. Continúa diciendo que hay mejores maneras de construir sistemas grandes que a través de muchos desarrolladores en muchos sitios distintos. Si puedes, construye un equipo pequeño de gente altamente cualificada, los ponéis juntos, los pagáis bien y les dejáis que hagan su trabajo, básicamente. Entonces, ellos ya dicen en su libro, y son las máximas eminencias dentro de lo que sería el escalado ágil, ellos ya dicen, un equipo de gente experta irá más rápido que varios equipos. Lo que pasa es que, por mucho que nos digan los gurús, ¿por qué hacéis eso? Lo vamos a hacer igual. Muchos de nosotros ya nos hemos encontrado en empresas que dicen, ostras, ya han contratado a decenas de personas. A lo mejor no es por la razón, la mejor razón, pero ya lo han hecho. Entonces, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Y, y la pregunta es, ¿realmente no hay ninguna razón por la cual escalar tenga sentido? O sea, ¿cuándo vale la pena tener múltiples equipos colaborando en un solo proyecto o en un solo producto? Pues vamos allá. Hay dos razones, a mi parecer. Por un lado, hay productos que son tan complicados, tan complejos, que tienen tantas partes. Por ejemplo, un Boeing. La nueva versión de Boeing que sacaron al mercado hace unos pocos años. ¿Vosotros creéis que hay un grupo de personas, por muy talentosa que sea, que pueda saber de ingeniería de materiales, ingeniería de fluidos, aerodinámica, desarrollo de software? Es inviable encontrar a un grupo de menos de 10 personas, un equipo Scrum, 7 más menos 2, que tengan todos los conocimientos necesarios para construir algo tan complicado, tan complejo como es un Boeing. Entonces, puede ser que nuestro producto sea tan complejo que la carga cognitiva necesaria en una persona para poder entender todas las partes de ese producto sea inviable que una persona o un grupo de personas pequeño lo lleve a cabo. En ese caso, necesitaré muchos equipos trabajando en paralelo para conseguir tener todas las personas con todo ese conocimiento. Proyectos de la NASA. Es inviable que una persona o un equipo pequeño pueda tener todos los conocimientos necesarios para enviar cohetes a la Luna, hacer expediciones o ese tipo de proyectos. Esas serían una de las razones. La otra, también válida, sería presión del mercado. Bueno, es un producto que a lo mejor podríamos estar construyendo con un solo equipo, pero veo que nuestros clientes o les ofrecemos una solución rápido o van a acabar siguiendo la competencia. Con lo cual, esa presión del mercado hace que necesitemos ir más rápido de lo que va a ir un solo equipo o que va a ir nuestro equipo. Porque sí, podríamos potencialmente
buscar un equipo de gente suficientemente senior para llevar a cabo el proyecto, pero a lo mejor esa gente tan senior no la tenemos en nuestra empresa, no somos capaces de contratarlos. Entonces, si tenemos que contratar gente no tan senior como a nosotros nos gustaría, necesitaremos más equipos para ir a la velocidad que nosotros queremos ir. Estas para mí son las dos razones únicas válidas por las cuales habría que escalar. Por ejemplo, una que no es válida es reducción de costes. Contrato más personas en otros países. A no ser que yo haya realmente acabado de contratar a todo el mundo que hay en mi ciudad, no tiene sentido irme a buscar gente fuera de mi ciudad. Por los problemas, sobre todo cuando hay cambios horarios. Ahora somos bastante mejores trabajando online y en remoto desde la pandemia. Pero aún así, cuando hay cambios de horario, por ejemplo, si estamos trabajando con gente en Asia, gente en América y gente en Europa, coordinar eso es muchísimo más complicado. Para ver realmente, para hablar de todo esto que vamos a hablar, yo creo que es importante hablar de los tipos de problemas que tenemos. Y aquí no sé si habéis oído hablar del marco Kinefin. No sé, levantar la mano, hacer un thumbs up si habéis oído hablar de Kinefin. No veo manitas. Bueno, pues perfecto. Mira, algo nuevo que aprenderemos. Mira, Omar sí que lo ha oído hablar. Kinefin es una descripción o una estructura que nos describe los diferentes tipos de problema con los que nos podemos encontrar. Las 4 Cs. Un problema claro, complicado, complejo o caótico. Y después también está la confusión, que es cuando no tenemos muy claro en cuál de los contextos nos encontramos. Un problema claro, y aquí pongo el ejemplo de 1 más 1. Si yo os digo 1 más 1, vosotros detectáis, primero recibís esta información, la sentís, el sense. Después la categorizáis, me han dicho 2 números y una operación aritmética, que es la suma. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? A todos nos han enseñado, o cualquier persona con un poco de formación sabe que 1 más 1 es 2, con lo cual respondo al problema. Aquí, incluso si son sumas de múltiples dígitos, nos han explicado a todos cómo hacer una suma me llevo 1, me llevo 2. Con lo cual hay una mejor practice, una best practice. Aquí tiene sentido aplicar la mejor práctica porque el problema es claramente conocido. Vamos a pasar ahora a un problema complicado. Si yo os pongo una integral de 0 a infinito de x cuadrado más logaritmo de n por x, entonces ahí, claro, primero, muchos de vosotros a lo mejor ya no sabéis de lo que estoy hablando. Resolver este problema requiere un conocimiento avanzado de matemáticas que no todo el mundo tiene. Yo, de hecho, tampoco me acuerdo cómo se resuelve. Entonces, aquí no solo sirve categorizar el problema, sino que hay que hacer un análisis en base a ese conocimiento experto. Primero, vemos qué información tenemos, analizamos las potenciales soluciones y en base a eso respondemos y solucionamos el problema. Aquí hay normalmente diferentes maneras de abordarlo y cada maestrillo tendrá su librillo. Entonces, no hay una mejor práctica que todo el mundo conoce, sino que, bueno, tenemos opciones. Estas dos, los problemas de tipo claro y de tipo complicado, son problemas que se llaman ordenados. Que si tengo suficiente conocimiento, todo el mundo tiene suficiente conocimiento para resolver un problema claro, solo los expertos tienen conocimiento suficiente en el caso de los complicados, podremos analizar o resolver a priori cómo se resuelve el problema y aplicando una técnica concreta al problema, ¿qué va a pasar? Lo podemos predecir. Son entornos predecibles u ordenados, se llama. Ahora nos vamos a los de la izquierda. Los de la izquierda son problemas de entornos no ordenados. En el caso complejo, aquí podría poner, por ejemplo, series de ecuaciones que tienen dependencias cíclicas unas con otras. Por ejemplo, intentar predecir el tiempo. ¿Se puede predecir el tiempo? Al 100% no, es imposible. Nadie te puede decir al 100% el tiempo que va a hacer mañana. Pueden acertar con un cierto rango de probabilidad. Y cuanto más allá en el futuro hagamos la predicción, menor será la probabilidad de acierto. Porque no es un entorno predecible.
a una mariposa aleteando en Asia puede acabar generando un huracán en México, ¿no? El efecto mariposa. ¿Eso es por qué? Es porque hay ciclos de feedback positivo que hace que eso pueda descontrolarse y no sea predecible. En este caso, en un entorno no predecible de tipo complejo, lo que se suele hacer para resolver el problema es, primero, enviar sondas, hacer pequeños experimentos y en base a esa sonda o ese experimento, sentir, a ver, recopilar datos de lo que ha pasado y en base a esos datos decidimos qué hacer. Es el método científico de prueba y error hasta que empiezo a ver cómo funciona. Aquí es donde salen las prácticas emergentes, porque vamos mejorando nuestras prácticas y vamos resolviendo cosas en base a lo que vamos experimentando. Por último, tenemos el entorno caótico. Un entorno caótico es uno en el cual yo no puedo predecir lo que va a pasar, pero así como en un entorno complejo, una vez hago el experimento y veo lo que ha pasado, puedo explicar por qué y puedo utilizar esa información para tomar mejores decisiones en el futuro, en un entorno caótico, incluso una vez después de haber realizado un experimento o una acción, yo no sé por qué ha pasado lo que ha pasado. Un ejemplo claro fue cuando hubo a principio de el coronavirus, la gran pandemia que sufrimos hace 4 años. Incluso a día de hoy no sabemos de dónde vino el virus, no sabemos cómo se esparció. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Incluso ahora, después de años de haber pasado el esto y poder haber intentado recopilar información. No se sabe. Y no se pudo predecir que iba a pasar esto a priori. Otro ejemplo sería cuando hubo el ataque en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Todavía a día de hoy no sabemos bien qué pasó. Nadie pudo predecir que aquello iba a pasar. ¿Vale? En un entorno caótico es cuando definimos nuevas prácticas. Por ejemplo, el distanciamiento social, el uso masificado de mascarillas, ciertos reglamentos nuevos que se aplicaron a la aviación para intentar evitar ese tipo de ataques en el futuro. Todo esto es lo que sale de un entorno caótico, las prácticas noveles. Entonces, ahora, mi pregunta para vosotros es, ¿en qué contexto de estos cuatro, claro, complicado, complejo, caótico, se mueve el escalado en agilidad? ¿Cuál creéis que es? Ponedlo en el chat. A ver. Oscar ya pone ahí complejo. Complejo. Ethel también dice complejo. Araceli complejo. Veo que todos lo veis bastante claro, ¿no? Yo no puedo predecir cómo de rápido vamos a ir si añado otro equipo. Yo no puedo saber cómo van a colaborar mejor dos equipos que no han colaborado antes. Yo puedo aplicar diferentes herramientas, pero vamos a tener que ir viendo lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, si ese es el caso, veamos cómo uno de los marcos de trabajo más conocidos para lo que sería el escalado ágil promueve o propone que se tendría que implementar este tipo de prácticas para escalado. Aquí veis la implementación de SAFe. Lo que SAFe os dice que deberíais hacer si queréis escalar con éxito utilizando ese marco de trabajo. Empezaremos por formar a todo el mundo, ¿no? Primero a los change agents, a los que van a ser encargados de llevar a cabo el cambio y la implantación de SAFe. Después tenemos que formar a los ejecutivos, a los managers, a los líderes. Después de eso, tenemos que empezar a organizar a todos los equipos alrededor de cadenas de valor. Después definiremos un plan de implementación. Nos prepararemos entonces para lanzar el primer ART, Agile Release Train, que es un grupo de unos 8 equipos alineados en torno a una entrega de valor o una cadena de valor concreta. Después formaremos a todas las personas que forman parte de este Agile Release Train, lanzaremos el Agile Release Train, empezaremos o continuaremos con coaching de expertos en SAFe a los diferentes equipos. Después continuaremos lanzando más Agile Release Trains, mejoraremos el portfolio y alinearemos las iniciativas y aceleraremos, ¿no? Esto que veis aquí es
una visión lineal de lo que va a funcionar a la hora de implementar Safe. Si yo os vuelvo a enseñar esto de aquí, ¿cuál tipo de problema o esta aproximación a cuál tipo de problema creéis que responde? ¿A uno claro, complicado, complejo o caótico? Ponerlo otra vez en el chat. Complicado, ¿no? Ya te dicen, esta es una buena práctica. Si seguís estos pasos, vais a poder aplicar Safe con éxito. Pero ¿no habíamos dicho que escalar era un problema complejo? ¿Qué pasa cuando yo aplico técnicas de una manera de ver el mundo o de un problema complicado a un proceso complejo? En un problema complicado, un experto puede predecir lo que va a funcionar. En un problema complejo, no lo puedo predecir, tengo que experimentar. Entonces, aquí el problema es ese, que si yo sigo una visión lineal de un problema que creo que es predecible y resulta que no lo es, pues puedo acabar con este release train estampado contra una pared. Porque las vías de tren no eran predecibles por dónde iban a ir. Aquí hacemos la visión dentro de lo que es la Scrum Alliance, de una diferencia entre scaled y scaling. El Scaled Agile Framework, SAFe, pintan una foto finish. Nos dicen, así es como debería ser el mundo una vez hayamos escalado lo que tenemos que escalar. Scaling, por el otro lado, es un gerundio, es algo que hacemos y estamos haciendo. Nunca se acaba, es una solución emergente. Y eso es lo que desde la Scrum Alliance queremos promover. Los frameworks, si el contexto tuyo es el adecuado, oye, adelante, es una gran solución. Pero si quieres adaptar algo que te funcione e irlo mejorando, no te sirve el photo finish. Tienes que tener las herramientas que te permitan seguir subiendo esa pared. Entonces, como es un problema gerundio, es muy importante y es algo que no se dice suficiente en Safe. En Safe sí que ponen aquí al principio, tenemos que formar a los change agents. ¿No? ¿Pero qué quiere decir eso? Nosotros, los que estamos aquí en este webinar, que nos interesan este tipo de cosas, somos los que seremos, en cierta manera, esos agentes de cambio en nuestras organizaciones que quieren escalar Agile. Entonces, aquí, tenemos que conocer diferentes herramientas o diferentes procesos de gestión del cambio. Y aquí os planteo dos, tampoco voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos toda la noche o toda la tarde, pero son los más famosos. Por un lado tenemos los 8 pasos del cambio exitoso de John Kotter, que aquí, como veis, parece una solución para un problema complicado, cuando la gestión del cambio es un problema complejo. Kotter, ya cuando escribió su artículo, dice que todo esto no tiene por qué estar pasando de manera secuencial, directa, que tenemos que estar haciendo un poco de todo esto en paralelo y hay una cierta orden en la cual solemos empezar. Lo primero que hay que hacer es crear un sentido de urgencia. Si no hay urgencia, ¿para qué? ¿Cómo vamos a conseguir que se sientan con ganas de cambiar tantas personas como las que vamos a tener que cambiar para que se coordinen en un proyecto tan grande? Entonces, lo primero es generar ese sentido de urgencia. Después, construir un equipo que guíe esa transición o esa gestión del cambio. Ese equipo será el que definirá una visión de hacia dónde queremos ir. Ese dibujo final que no será muy claro porque tiene que tener cierto margen para poder adaptar según lo que encontremos. Y en base a esa visión empezaremos a reclutar gente. Compartiremos la visión y veremos que la gente se interesa. Si hay sentido de urgencia, la gente se interesará por este cambio y aceptarán esa estrategia que hemos definido en el punto 3, la visión. A partir de aquí, el equipo lo que va a hacer es eliminar barreras y obstáculos que sean un problema para llevar a cabo ese cambio. Y eso lo vamos a hacer de manera iterativa incremental, ¿no? De manera ágil. Vamos a ir eliminando problemas a medida que nos los vamos encontrando, porque no es predecible. Yo no puedo saber a priori cuáles van a ser todos los problemas que nos encontramos, ni su magnitud. Esos éxitos que vayamos consiguiendo a corto plazo hay que publicarlos, hay que presentarlos para generar tracción, para generar
energía y movimiento, y después tenemos que mantener esa energía de cambio de manera constante o irla incrementando porque, claro, el cambio no se acaba nunca, en este caso, en un problema complejo. Y por último, tenemos que ir instalando mecanismos que hacen que aquellos cambios que están funcionando se vuelvan parte de nuestra cultura. Aquí te lo ponen en forma de rueda, pero fijáis que no es que sea lineal, sino que no para nunca. Eso es el modelo de Kotter. Por otro lado, uno como un poco más sencillo, que sería ADKAR, nos explica que para todo cambio tenemos que pasar por estas 5 partes o tenemos que cumplir estas 5 contextos. Por un lado, tenemos que conseguir awareness. La gente tiene que ser consciente de cuál es el problema que estamos intentando resolver y por qué es importante para nosotros. Esto viene a ser un poco el sentido de urgencia. Después tenemos que generar deseo. Si la gente no desea llevar a cabo este cambio, pues la fricción que nos vamos a encontrar no nos va a permitir resolverlo. Una vez tengamos una gente con deseo, que tiene ganas de llevar a cabo este cambio, les tenemos que dar el conocimiento necesario para que tengan esas herramientas que van a necesitar para llevar a cambio el cambio, llevar a cabo el cambio que estamos intentando hacer. Con ese conocimiento, tenemos que asegurarnos de que tienen la habilidad. Con conocimiento no es suficiente, tienes que tener conocimiento, herramientas y recursos. Esa habilidad. Y por último, lo que tenemos es el reinforcement. Asegurarnos que aquello que se ha cambiado se mantiene cambiado, porque los hábitos son muy fuertes en nosotros. Y si estamos acostumbrados a hacer algo de una manera durante años y lo cambiamos un par de semanas, pretender que vamos a conseguir mantener esa dieta, ese ir al gimnasio después de 2 semanas, no es siempre realista. Con lo cual hay que asegurarnos de que reforzamos ese cambio para que se vuelva parte de la nueva normalidad. Al final, si os fijáis, en cierta manera, ambos de estos modelos de gestión del cambio tienen en común esa ciclicidad que ya Deming a principios del siglo pasado nos explicó en su ciclo de mejora continua, que es el plan Do-Check-Act. Esta es la base de toda la gestión del cambio. Primero, no podemos predecir cómo va a pasar, lo que va a pasar, con lo cual planificamos a corto plazo, tenemos bien definido lo que vamos a hacer en las próximas pocas semanas, después ejecutamos ese plan, verificamos a ver cómo ha ido lo que hemos ejecutado y en base a lo que vemos que ha pasado, decidimos cómo actuar. Y como una vez actuamos, hemos cambiado el sistema, tenemos que volver a empezar. Volvemos a planificar, hacer, ejecutar o verificar y actuar. Y este ciclo de feedback continuo y de mejora continua, en el fondo es Agile. Aquí no es nada nuevo, esto nos lo sabemos todos. Con lo cual, lo que decimos desde la Scrum Alliance es, más allá de implementar un framework para escalar, lo que tenemos es que utilizar Agile para escalar Agile. Tenemos que hacer esos ciclos de prueba y error, esa plan, do, check, act, de técnicas que nos puedan ser útiles de cara a resolver problemas con los que nos encontramos al intentar escalar. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Con qué problemas nos podemos encontrar cuando estamos intentando escalar? Al final son los mismos que cuando estamos intentando resolver un problema. Lo que pasa es que algunos de los problemas serán mucho más difíciles a escala que con un solo equipo. Y aquí quiero ver cómo vamos de tiempo. Pone que llevamos 2 horas y 38. Ah, no, esto debe ser. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Ah, son las 2 y 38. Llevamos 38 minutos. Vamos bien. Entonces, ahora me gustaría, para que no sea esto solo una charla mía, que hagamos un poco de brainstorm conjunto. Os voy a compartir una pantalla para que veáis lo que quiero que hagáis. ¿Veis aquí? Os voy a pasar un enlace a este mural y os voy a poner por grupos. Entonces, estos grupos, cada uno de los grupos tendrá que hacer un brainstorm, donde escribiréis en estos post-its cuáles son los tipos de problemas que hay que gestionar en el desarrollo de un proyecto o de un producto. Y una vez hayáis hecho ese brainstorm, después tenéis que marcar de color rojo
clicáis en un post-it y le cambiáis el color a rojo, por ejemplo, tenéis que marcar aquellos que se vuelven mucho más difíciles de resolver cuanto tenemos múltiples equipos que tenemos que coordinar. ¿Ok? Bien, voy a parar de compartir. Os voy a pasar el enlace a esto. ¿Dónde estás ahora? Aquí. Pero bueno, ahora vamos a compartir lo que habéis estado haciendo. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Venga, comparto pantalla y vamos a ir grupo por grupo viendo lo que habéis estado poniendo. En el grupo 1, problemas que habéis puesto. Exceso de personas que creen tener la razón. Bueno, esto cuanto más equipos, también más empeora, ¿no? Porque es como, es un porcentaje. Siempre habrá un porcentaje de gente que cree que tiene la razón. Cuantas más personas tienen la razón. Con lo cual, ponerse de acuerdo, complicado. Desconocer la cadena de valor. Esto es muy típico. Cuanto más crezco en equipos, como más foco suele tener cada uno de los equipos y esto hace que menos visibilidad tengan de toda la cadena de valor. Esto es verdad. Falta de asignación de responsabilidades, esto, bueno, se suele hacer igual. Prácticas no estándar. Calidad eficiente, procesos de onboarding complejos, se reinventa la rueda constantemente. Cuanto más gente, menos sé las ruedas que están inventando los demás. Con lo cual, reutilización, rediseño, código, herramientas. Esto, la práctica no estándar, habéis puesto que cuanto más complejo, cuantas más personas, más difícil se vuelve estandarizar el uso de las prácticas de la misma manera. Falta de asignación de responsabilidades, falta de la definición de un líder. Bueno, como solo hay que escoger a uno, tampoco suele ser más difícil, pero tenemos más de entre los que escoger, cuidado. Falta de definición de presupuestos, falta de comunicación entre equipos. A ver qué más habéis puesto por aquí en otros grupos. El grupo 4 ha puesto fallos en la comunicación, documentación incompleta o inexistente, rotación de personal, cuanta más gente más van a rotar. Yo si tengo un equipo de 7 personas, puedo esperar que uno o dos se me vayan al cabo del año. Pero si tengo 200, tengo gente que se está yendo casi cada semana. Competencias, cambios del mercado, procesos cambiantes, gestión de recursos, habilitar la infraestructura de red, falta de ambientes, definiciones poco claras y ambiguas. Esto también, cuanto más grande es el equipo, más difícil es tener algo claro para todo el mundo, ¿eh? Quizás no es como los otros que habéis puesto en rojo, pero también. Falta de datos o mal configurados, dependencias entre terceros, dependencias con liberaciones con los productos, gestión de diferentes equipos, gobierno de datos, falta de priorización de tareas. Muy bien, un montón de cosas habéis estado poniendo. A ver aquí, el equipo 7. Definir el alcance, homologar lenguajes, homologar nivel de conocimiento, planificación, estimación, integración de componentes, identificar dependencias, ciclos de pruebas, gestión de riesgos, retroalimentación de clientes, seguridad y cumplimiento, la falta de motivación, choque de egos y conflicto de priorización. Y aquí habéis puesto algunos en rojo como claramente de los que más hacen que sea más difícil. El ciclo de pruebas se vuelve más difícil cuanta más gente, siempre y cuando no lo automatice. Si está, una vez automatizado, me da igual cuánta gente tenga los equipos porque se hace de manera automática. Veamos aquí he puesto todos, ¿no? Como difícil, gestión de riesgos, consenso de acuerdos y decisiones, recursos compartidos, gestión de alcance, la manera de trabajar, unificarla, alineación y definición de los hitos, del roadmap, gestión de presupuesto, comunicación entre individuos y equipo y dos equipos. Línea de tiempo del proyecto, tiempos de entrega, definición de alcance, gestión de capacidad instalada, resistencia al cambio, riesgos, resistencia al proceso de despliegue, traslape, eso es solapar. ¿Qué quiere decir traslape? Esta palabra no la había visto nunca. Sí, es como solapar ya. Ah, vale. Solapar el alcance entre los roles participantes. Cuantos más roles, más solapamiento o traslapamiento habrá. Falta de responsabilidad, claridad y de responsables de calidad, perdón. Ajuste de presupuesto de último momento y de impacto directo al proyecto. Entendimiento y comprensión de valores, cuestión cultural. Falta de distribución del conocimiento, se centraliza en las mismas personas. Veamos aquí que habéis puesto. Tener una visión unificada del problema, comunicación efectiva a todos los niveles, problemas de comunicación, suposiciones, elevar el espíritu de Scrum a todos los involucrados,
falta de visión global, desconocimiento del proceso de release planning, permear Scrum en todos los roles, coordinación de todos los equipos. Todo esto son problemas típicos que nos encontramos en cualquier proyecto y algunos de ellos, como habéis marcado, que se complican todavía más cuanta más gente tengamos. Comprender el marco de Scrum, no tenemos el foco en el valor, cuantos más equipos más cuesta eso, eso es verdad. Desconocer el proceso, generar más empatía, falta de conocimientos, comprender qué no es rapidez, falta de comunicación, conocer las áreas de oportunidad y los todólogos, los que saben de todo. Bueno, entonces voy a parar de compartir aquí y voy a continuar con la presentación y os voy a decir, os voy a hacer un resumen porque en el fondo habéis puesto casi todos los problemas que yo quería compartir, pero os los voy a estructurar de otra manera. A ver, aquí quiero compartir este de aquí y vamos a ver. Ahí. ¿Veis la presentación con la bola del mundo pequeñita? Sí, 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 sí. perfecto. Muy bien. Pues vamos allá. Uy. Aquí, en todo proyecto, vamos a tener una serie de problemas que habrá que resolver. Y los he categorizado por mejora de procesos, gestión de personas, desarrollo de producto, planificación, comunicación y estrategia. Dentro de la mejora de procesos habrá dos problemas típicos. Uno es la gestión del cambio y la otra es identificar cuáles son nuestros cuellos de botella. Porque esto es imprescindible en la gestión del cambio, en la mejora de procesos. Saber dónde está mi problema. Si yo resuelvo un problema que no es mi cuello de botella, no voy a mejorar el rendimiento del equipo. Eso lo hablaremos dentro de un momento. Gestión de personas. Y aquí, desde la contratación, despidos, pasando por el onboarding, la formación, el coaching, o sea, todo el proceso por el que pasa cualquiera de los integrantes del equipo, desde que lo contrato hasta que se va del equipo. Todos esos pasos son problemas que tengo que resolver cuando gestiono un proyecto. El desarrollo del producto que estamos haciendo. Diseño, desarrollo, integración, calidad, entrega, monitorear que eso está funcionando como se espera. Todo eso son problemas que hay que resolver. Dentro de la planificación, el roadmap, definir cuáles son los hitos y en qué orden los vamos a conseguir y cuándo, gestionar las dependencias entre las tareas que se están haciendo entre los diferentes equipos, coordinarse entre equipos, definir qué se delega a qué equipo o a qué personas, estimar el coste de cada una de las actividades, asignar quién va a hacer qué o qué recursos asignamos a cada uno de los equipos, cómo hacer esos presupuestos, que lo habéis identificado varios de los breakout rooms, y cómo tomamos decisiones conjuntamente. La comunicación. ¿Cuál es la situación actual? Eso lo tiene que tener claro todo el mundo. ¿Cómo alineamos a todos para que lo veamos de la misma manera o tengamos esa información alineada respecto a las metas? ¿Cómo recogemos feedback de todos los participantes, de los stakeholders, de todos nuestros usuarios y demás? ¿Y cómo compartimos esa información entre equipos, no solamente desde dirección a todos, sino entre equipos, lo que se aprende? Los problemas que se detectan, ¿cómo se escalan para que nos aseguremos que llegan al nivel de autoridad necesarios para ser resueltos? ¿Y cómo traspasamos? Un equipo que acaba una cosa y tiene que ser continuado por otro equipo, tiene que traspasar ese conocimiento, hay que comunicar. Y por último, problemas relacionados con la estrategia. Cómo priorizamos, cómo definimos objetivos, cómo evaluamos los riesgos, cómo definimos o cómo aseguramos que hay unos valores compartidos dentro de los equipos y la estructura organizativa. ¿Qué equipos hay? ¿Cómo los estructuro? Muchos de estos habéis puesto aquí son en vuestros breakout rooms, con lo cual no os he estado poniendo nada nuevo. Quizás os he dado un poquito más de estructura para organizaros. Y veréis que muchos de estos problemas, cuanto más crezco, más complicados van a ser. Si yo tengo un equipo de 7 personas, la contratación es relativamente sencilla, pero si yo tengo 200, tener que estar contratando gente para cada vez que se me marchan, eso ya es un trabajo que hay que organizar de otra manera. Lo mismo con casi todas las cosas que hay por aquí. Nos vamos a centrar ahora en la identificación de problemas, que es la base para poder mejorar cómo trabajamos. Al final, cuando trabajamos a escala, lo que vamos a hacer a escala es intentar mejorar cómo trabajamos. Entonces aquí hay la teoría de restricciones de Eli
Goldratt, que escribió un libro, por cierto, muy recomendable, que se llama La Meta, The Goal, en inglés, está traducido y es una novela. Si no os la habéis leído, es muy, muy ameno de leer y se aprende mucho. Yo os voy a hacer un resumen muy rápido. En la teoría de restricciones lo que dicen es que todo proceso productivo, como puede ser esta tubería que vemos aquí, lo que hace es procesar unos insumos y generar unos outputs o un throughput, ¿no? Generar cosas de valor añadido. La capacidad que tiene esta cadena de crear valor está limitada por el cuello de botella o el punto de la cadena de valor que es más restrictiva. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el punto de mi cadena de valor que sirve de restricción, que limita el throughput de toda la cadena e intentar liberar eso. Y una vez lo liberemos, puede que el cuello de botella se haya movido, porque si yo quito toda la basura que hay en un punto de la cadena de valor, puede que ya no sea o deje de ser ese punto más restrictivo. Entonces tengo que volver a identificar cuál es mi restricción ahora o mi cuello de botella, encontrarlo y una vez lo encuentro, pues voy a aliviar ese cuello de botella. Y así esto lo vamos haciendo de manera iterativa e incremental utilizando el ciclo de Deming. ¿Cómo podemos... Que he perdido mi mouse. Aquí. ¿Cómo podemos o qué herramientas tenemos para analizar o identificar esos problemas? Uno de ellos sería el Value Stream Mapping. Unas herramientas que, si tengo la suerte de teneros en uno de los cursos que vamos a organizar de escalado este de la Scam Alliance, explicaremos y practicaremos. Es una técnica de Lean Manufacturing, con lo cual no es nada nuevo, esto lleva décadas ya siendo utilizado para evaluar las diferentes partes del proceso, evaluar cada uno de ellos, ver cuál es la capacidad de generar valor añadido que tiene y así identificar cuál de ellos es nuestro cuello de botella. Esto nos sirve de cara a ir resolviendo problemas a escala e ir mejorando nuestra capacidad de producir. Nuestra aproximación dentro de las Scam Alliance es lo que llamamos Principle Informed Pattern Led, guiado por patrones, informado a base de principios. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente aplicar un framework y punto. De lo que se basa es en ir identificando problemas, tener patrones que sabemos que suelen funcionar para ese tipo de problemas, decidir cuál de esos patrones está más alineado con nuestros principios y utilizar eso como experimento y hacer el ciclo de Deming. Planificar cómo vamos a ejecutar ese patrón, ejecutarlo o ponerlo en marcha, verificar cómo está funcionando y por último decidir si actuamos y expandimos este patrón a más equipos o no. Entonces, esto de los principios que suena muy bien, habrá que bajarlo un poco. Aquí veis cómo hay diferentes series de principios que esposan diferentes marcos de trabajo de escalado. El de arriba a la izquierda son los principios de LES. LES dice que tenemos que seguir la teoría de colas, el proceso empírico de control, teoría de sistemas, pensamiento lean, mejora continua, centrarnos en el cliente, tener un foco de producto 360, hacer más con menos, transparencia y que en el fondo LES es Scrum. ¿Vale? Esos son los principios que nos proponen los de LES. Los de Scale Agility nos proponen otros. Estos se enfocan más en principios puramente. Y después tenemos a la derecha los de SAFe. Entonces, ¿cuáles escogemos? Hay muchos para escoger. Lo importante es escoger unos principios que estén alineados con nuestra organización, que no vayan en contra de la cultura de la organización, porque si nosotros intentamos escalar a base de unos principios y valores que son opuestos a los que tenemos en nuestra organización, a nuestra cultura ya existente, nos va a costar muchísimo generar cambio, porque vamos a estar luchando contra corriente. Tenemos aquí, mira, pues no sé, en total aquí hay unos
30 principios distintos. De esos escogemos los que más se alineen con nuestra cultura y vamos a utilizar esos principios para tomar decisiones. Tomar decisiones en base a cómo actuamos en situaciones concretas. Y ahí es donde entran los patrones. Los patrones, ¿qué son? Un patrón al final es una cosa que se repite en el entorno. Vemos que es una solución típica. Diferentes empresas han utilizado una solución parecida y vemos ese patrón. Y ese patrón podemos decidir si aplicarlo o no en nuestro contexto. El concepto de patrones empezó a extenderse en el mundo de la arquitectura en base al libro que escribió Christopher Alexander, Ishikawa y Silverstein, con más gente, en los cuales redactaron qué patrones solían funcionar para resolver problemas en arquitectura. Es la arquitectura y en diseño de mm, planificación de ciudades incluso. Esta idea que nace en el mundo de la arquitectura lo traemos al mundo del software de la mano lo llaman el Gang of Four, Gamma, Helm, Johnson y Blisides. Y ellos escriben un libro que son patrones de diseño para el desarrollo de software. Pues la misma idea en el fondo estamos aplicando a lo que sería el escalado ágil. Vamos a buscar patrones que nos sirvan en contextos concretos como para resolver problemas de los que hemos visto antes aquí. Tenemos que tener patrones que nos sirvan para cada uno de estos problemas. Entonces, ¿de dónde sacamos esos patrones? Esos patrones podemos sacarlos de fuentes como, por ejemplo, SAFe, LESS, Scrum at Scale, el modelo de Spotify que se hizo muy famoso, Discipline Agile. Todo esto son marcos de trabajo ágil, pero también hay otras fuentes, como podría ser Unfix, que es un compendio de patrones desarrollado por Jürgen Apelo, que podéis encontrar en su página web. Entonces, los frameworks, nosotros no es que digamos que están mal. Lo que decimos es que no es un todo o nada. No se tiene que aplicar todo el framework y no todos los frameworks van a funcionar en todos los contextos. Con lo cual, entendiendo mi contexto y conociendo estos frameworks, lo que vamos a hacer es trocearlos y utilizarlos a modo de buffet y escoger cuál es el patrón que me puede ser más útil en el contexto actual que tengo. Y vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un problema que necesitamos sincronizar a los diferentes equipos. Pues aquí vemos que diferentes frameworks de escalado nos proponen diferentes soluciones a sincronizar equipos. Aquí el de la izquierda, que viene de Scrum at Scale, sería escalar el daily. Cada día todos los equipos hacen el daily a la misma hora, pongamos a las 9 de la mañana. Como esto se tiene que hacer en menos de 15 minutos, antes de las 9:15, todos los equipos tendrían que haber acabado su daily. Entonces, por agrupaciones de equipos, que son los que se llaman los scrums de scrums, cada uno de los equipos de un scrum de scrums manda un representante para hacer una daily escalada a las 9:15. De 9:15 a 9:30, vemos que aquí hay dos scrums de scrums, que son dos grupos de 3 equipos cada uno, y cada uno de ellos mandaría un representante y harían dos reuniones en paralelo de 9:15 a 9:30, donde hablan de las dependencias que tienen unos con otros. Y a las 9:30, cada uno de estos dos grupos manda un representante para hacer una daily global. Con lo cual aquí, Scrum at Scale lo que propone es que podemos tener grupos de 5 hasta 10 equipos por Scrum de Scrums. Serían, imaginaros, 10 equipos de 7 personas ya son 70 personas. Y si tenemos 200, 500 personas, en 3 niveles esto ya lo podemos organizar. Podemos tener una sincronización a nivel de daily scrums en cuestión de una hora con cientos o incluso miles de personas. Esto es un patrón que en algunos contextos puede tener sentido, en otros contextos no tanto. Otro patrón para sincronizar equipos es asegurarnos de que todos los equipos tienen el mismo definition of ready y el mismo definition of done. Y esto me sirve de sincronización, porque cualquier cosa que algún equipo haya refinado lo tiene que poder implementar cualquier otro equipo. Y no importa qué equipo lo haya hecho, sabemos que va a tener el nivel de calidad necesario para poder salir a producción y ser entregado. Esta es otra manera de sincronizar equipos.
Y por último tenemos la técnica que propone Safe y Les, que es la de sincronizar sprints, que todos los equipos empiecen y acaben los sprints el mismo día, de tal manera que es más fácil coordinar iniciativas porque yo sé cuándo empiezan los sprints los demás porque es con el mismo día que yo, y si yo necesito que hagan algo ellos, puedo asegurarme de que lo planifican en sus sprints. Estos tres patrones se han visto que funcionan en diferentes organizaciones. ¿Cuál de ellos me va a ser más útil para sincronizar mis equipos? Pues dependerá. Dependerá del contexto y dependerá de la organización. Tenemos diferentes opciones y de eso se trata, de probar la que mejor pinta tenga y ver si funciona. Y si funciona, lo expando. Y si no funciona, pruebo otra cosa. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de otro problema que hemos visto es el problema de la planificación. Cuando tenemos que planificar lo que van a hacer los diferentes equipos, pues una manera de planificar con múltiples equipos es lo que propone Safe, que es el Delivery Board, donde veis que una vez al trimestre, cuando se juntan para PI Planning, definen este panel donde tenemos los diferentes sprints en cada una de las columnas y los diferentes equipos en cada una de las filas. Y vamos poniendo en post-its qué equipo va a hacer qué en cada uno de los sprints y ponemos cuerditas para identificar dependencias. Yo no sé vosotros, pero esto a mí me recuerda mucho a un Gantt chart, que es algo que se hace en gestión de proyectos tradicional desde hace, vamos, más de un siglo. Con lo cual, estamos reaprovechando una técnica que nos funcionaba en gestión de proyectos tradicionales para planificar con múltiples equipos. Otra cosa que podemos hacer es un rolling wave planning. Es decir, mira, vamos a estar seguros de que todos los equipos planifican en detalle los próximos 2 sprints, pero con menos detalle el próximo quarter y a muy alto nivel el próximo año. Y cada sprint, bueno, pues es lo que se llama el rolling wave. Pues ya tenía un sprint planificado en detalle porque había hecho 2, con lo cual cuando consumo un sprint nuevo ya me queda uno que sigo teniendo planificado en detalle. Tengo que añadir el detalle de un sprint más. Adapto un poco la planificación trimestral porque ahora tengo que tener en cuenta que ya he consumido 2 semanas y tengo que añadir 2 semanas de planificación trimestral y puedo adaptar un poco también o dedicar un poco de esfuerzo a adaptar los objetivos anuales. Entonces, cada sprint vamos a hacer eso. Vamos a añadir un sprint más a nuestra planificación en detalle. Vamos a adaptar un poco nuestro plan trimestral y vamos a adaptar un poco nuestros objetivos anuales. Y esto lo vamos haciendo todo el rato, como una ola que va avanzando en nuestro plan. Y también tenemos otra opción, que son los que proponen los Deleuze, que es hacer un planning en 2 etapas. Una primera etapa en la cual decidimos qué equipo se encarga de qué cosa del backlog. Y una segunda etapa en la cual, una vez hemos asignado lo que va a hacer cada equipo planifica en detalle lo suyo. 3 patrones distintos que me sirven para planificar cuando tengo múltiples equipos. Fijaros que en estas 3 patrones hay un subpatrón que se presupone, que es que hay un backlog único para todos los equipos. O sea, que hay una priorización única para todos y todos seguimos esa priorización. Si no, algunos de estos patrones siguen siendo útiles, pero no tanto. Hay que ir con cuidado por eso, porque no todo lo que se repite es un patrón útil. Están también el concepto de los antipatrones, que son aquellas cosas que a priori parecen una buena idea, pero en la práctica no son tan buena idea. Entonces, aquí también, bueno, ahora no me va a dar tiempo a entrar en detalle, pero veríamos, si venís al curso, ejemplos de cosas que parecen una buena idea a priori, pero que en la práctica no siguen los principios ágiles, con lo cual no ayudan a escalar la agilidad. ¿Y de qué dependerá? A menudo, un patrón puede convertirse en un antipatrón en según qué contextos. Con lo cual es muy importante saber identificar en qué contexto nos encontramos, saber entender qué está pasando, cuál es el contexto nuestro para definir o para escoger cuál de los patrones que tenemos en nuestra disposición
realmente pueden ser útiles. Y de estos patrones que yo tengo, voy a aplicar también no solo los que pueden resolver el contexto que yo tengo, sino los que están alineados con los valores y los principios que hemos seleccionado para nuestra compañía. Y eso va primero. O sea, lo primero es, de todos los patrones que tengo, filtrar para nuestro proyecto aquellos que están alineados con nuestros principios y con nuestros valores y nuestra cultura, y después ver cuáles de ellos aplican al contexto en el que nos encontramos ahora. Como la cultura de la compañía cambia menos a menudo que los contextos, por eso hacemos un primer filtrado por la cultura y después del subconjunto que es aplicable a nuestra cultura, vamos viendo según el contexto cuál podemos aplicar. Y por último, que ya llevamos un buen rato, un concepto bastante novedoso, no nos lo hemos inventado nosotros, evidentemente, pero no se suele aplicar, es el concepto de scaffolding. Scaffolding es una estructura temporal. Bueno, de hecho, scaffolding, como mejor se traduce al español, es como andamio. Pero andamio es solo para construcción, mientras que el concepto de scaffolding sirve o se aplica a muchas cosas que no son solamente construcción de edificios. En inglés, scaffolding se define como una estructura temporal que sirve para sujetar o para dar apoyo a una estructura que queremos modificar. En el caso del andamiaje es claro, es una estructura temporal que ponemos alrededor de un edificio para que se aguante de pie mientras cambiamos parte de la estructura, los cimientos, etcétera, etcétera. Entonces, en scaffolding vamos a ver diferentes ejemplos de scaffolding para que veáis que no solo es construcción. Yo, que a mí me gustan los deportes de riesgo, esto lo he sufrido bastante. Cuando te rompes un hueso, nos ponemos un yeso, que es una estructura temporal que da apoyo al cuerpo, que es la estructura que queremos que se modifique o que se arregle. En el caso del hueso, la estructura se arregla sola. Lo único que hacemos es la mantenemos en sitio para que no se mueva para facilitar que se arregle. Los puntos, cuando tienes un corte, suelen ser una estructura temporal. Los puntos no se quedan ahí para siempre. Algunos hay que ir a que los acaben quitando, como el yeso. Otros se disuelven solos. Pero es una estructura temporal que ayuda a que se cicatrice nuestra piel. Y esto, que lo vemos a nivel macroscópico, también se utiliza en herramientas microscópicas para ayudar, por ejemplo, a las venas a arreglarse una vez que hemos tenido algún corte grande. Estos son diferentes patrones en diferentes ámbitos que se utilizan como scaffolds, como estructuras temporales para arreglar algo. Y ahora quiero poneros algunos ejemplos de scaffolds a la hora de escalar agilidad. Por ejemplo, el concepto de un Agile Excellence Center, que es un grupo de expertos que dan soporte a diferentes equipos mientras están aprendiendo a ser ágiles, a escala. Generan coaching, training, hacen comunidad, añaden procesos, se aseguran que los procesos se siguen y sirven como de plataforma de ayuda a los equipos en su proceso de ser más y más ágiles. Esto tiene sentido como estructura temporal porque una vez los equipos ya hayan aprendido a funcionar de manera ágil, esta estructura ya no tiene tanto sentido. Tiene sentido una comunidad de práctica, pero ya no un Agile Center of Excellence. Otra estructura que, para mi gusto, es algo que funciona muy bien como scaffold, es el Program Increment de SAFe, esa planificación trimestral. ¿Por qué digo que es temporal? Porque una vez hemos implantado eso como planificación trimestral que nos ayuda a alinearnos, nos ayuda a planificar, pero llega un momento que se vuelve un corsé. Porque si mi mundo se mueve más rápido que esos 3 meses, esa planificación que hice hace 2 meses y medio ya no me sirve porque ya no está adaptada al mundo actual. En un entorno complejo de alta volatilidad, un plan a 3 meses vista detallado como se hace en un programa increment no acaba de tener sentido. Pero me sirve para generar disciplina. La estrategia de utilizar un programa increment, esa planificación trimestral, me sirve para que todo el mundo planifique a más largo plazo
y generar esas dinámicas y después lo suelo cambiar por un Rolling Wave Planning, que es una estructura más a largo plazo, o por unos OKRs. Y el Program Increment me sirve como scaffold inicial para empezar a trabajar eso. El Component Owner, eso sería otro scaffold. Cuando tenemos múltiples equipos, a lo mejor no tengo suficientes personas que conocen un componente concreto o una habilidad concreta como para diseminarlos por todos los equipos. Por ejemplo, si tengo un subsistema muy complicado que solo conocen 3 o 4 personas y tengo 20 equipos, pues solo tengo 3 o 4. Temporalmente, mientras no consiga diseminar ese conocimiento en todos los equipos, puedo tener un equipo dedicado al componente y tener un owner de ese componente, que sería como un product owner, pero que no gestiona productos, sino que gestiona un componente interno. Eso es una estructura temporal porque no es ideal. Genera dependencias que hay que gestionar y eso hace que vayamos más lentos. Lo ideal sería que todos los equipos puedan trabajar ese componente. Pero mientras eso no sea el caso, temporalmente tenemos un component owner. Vamos a hacer una revisión de todo lo que se está hablando. Primero, escalar tiene sentido cuando mi producto o mi proyecto es tan complicado, tan complejo, que no hay manera de meter todo el conocimiento necesario para resolverlo en la cabeza de menos de 10 personas. En ese caso necesito múltiples equipos. O cuando no consigo tener un equipo suficientemente experimentado y lo que hago es contratar varios equipos para intentar ir más rápido porque la presión del mercado me dice que o acabo pronto o la gente se irá a la competencia. La visión de cómo abordar el escalamiento, el escalado desde la Scrum Alliance es uno, guiado por patrones, donde vamos haciendo pruebas en base a cosas que se han probado en otros equipos que parece que funcionan y decidiendo los patrones a utilizar basándonos o guiándonos en esos principios que tendríamos que haber definido que están alineados con nuestra organización. Aparte de los patrones, tenemos que entender que algunos de ellos serán scaffolds, serán estructuras que utilizamos de manera temporal para ayudarnos a conseguir un objetivo. Cuidado con las estructuras temporales porque tienen tendencia a convertirse en estructuras eternas, con lo cual hay que dejar muy claro desde el principio que esta estructura es temporal para que nadie se aferre demasiado a ellas. Nuestra visión es que el escalado es un gerundio, es algo que nunca acaba, es un problema complejo. Por lo tanto, necesitamos soluciones dinámicas. No nos sirve solamente un framework que es un dibujo final de cómo debería ser el mundo escalado, que es pasado. Tenemos que tener prácticas y herramientas que nos permitan seguirnos adaptando. Es una solución emergente. Y bueno, en breve estamos lanzando junto con Scrum México la primera edición del curso de escalado de la Scrum Alliance en español. Y bueno, eso es primicia mundial. No sé si, Germán, quieres añadir algo al respecto. Sí, claro. No sé si me escuchan, si me ven. Sí, Bien, perfecto. Sí, como decía ahí Adrián, eh, vamos a lanzar este curso, la primera edición en español al menos, de este curso de Scrum Alliance. Les voy a dejar en el chat aquí si quieren más información de este curso. Eh, lo vamos a hacer aquí con Adrián, obviamente. Adrián estuvo también participando en la definición de este curso a partir de la Scrum Alliance, ¿no? Con toda su experiencia y todo su track record, la Scrum Alliance lo invitó para que definiera las bases de este curso. Entonces es un curso súper nuevo, súper fresquito y estamos muy contentos y muy emocionados de tenerlo ya puesto en nuestro calendario, así que ahí les mandé el link por si quieren ver más información de este curso, ¿no? Este curso va a ser, son como 16 horas, ¿no? De curso, como 15 16 horas de sí, curso que vamos a tener. sí.
Eh, y bueno, vamos a ver todo esto en más detalle, obviamente, en más profundidad. Vamos a empezar el 18 de junio y ahí los esperamos para, para contar con ustedes. También quería comentarles que tenemos, aquí también les dejo un link para que bajen su constancia de participación en este webinar. Sí, este webinar, nosotros también como somos parte de Scrum Alliance, este webinar también les da Zeus, si están interesados para su ruta de certificación. Eh, bueno, así que esto está, esto es lo que queríamos compartirles, la emoción de tener a nuevo curso, y obviamente Adrián, al frente, ¿no? Eso es lo que más nos emociona hoy. Así que, muy bien, no sé si quieres algo más. Me encantó el concepto este último del andamiaje. Creo Sí. que está buenísimo pensarlo también para lo que hacemos en el día a día, ¿no? De Ujú. lo que hacemos en las empresas en el día a día y identificar cuáles son esos andamiajes para luego estar preparados para desarmarlos, ¿no? Porque yo siento que muchos andamiajes se quedan Sí, eternos por una cuestión de guardar quizás un coto de poder a veces de unas exacto. cuestiones así medias difíciles Ujú. que hacen que los andamiajes que aparecieron temporalmente pues se perpetúen. Está bueno esto que comentabas, eso me encantó ese último concepto, la verdad. Me alegro porque yo creo que es una de las grandes aportaciones de este curso es el concepto de andamiaje y que gestionemos expectativas desde el principio. Que si tú eres el encargado del andamiaje, no te pienses que eso vas a estar ahí para siempre. Que tendrás que adaptarte en algún momento para hacer otra cosa una vez el andamiaje ya no tenga utilidad. Sí, y también en la organización, ¿no? Que se entienda que esto es un Ujú. andamiaje, que esto es Sí, temporal y que esto es hasta que el hueso se pegue otra vez, se selle otra ujú. vez, o para que esto que estamos experimentando ya quede como parte de la organización, ¿no? Eso creo que está muy bueno el concepto. Bueno, y todo lo demás también. Una cosa más, para los que están por aquí, vamos a subir este webinar a YouTube próximamente, en nuestro canal de Scrum México. Así que ahí lo pueden compartir con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, Tania, Edgar, Marlene. Qué bueno que les haya gustado. Genial. Y próximamente entonces vamos a tener el video, le vamos a informar, quizás le mandamos algún correo o algo así cuando tengamos el video. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Adrián, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Abrazo grande a todos, ahora sí, ya es bastante de noche en la ciudad de México. Buenas noches y nos vemos pronto.